es la que vemos aquí. Si os acercáis la vais a ver mucho mejor. Bueno, los ramos que veíamos hasta esta zona del Centro Oriente eran todos ramos de llevar entre varias personas y tenían una estructura piramidal. Bien, aquí tenemos un ramo que consiste básicamente en un palo central y unos aros que se colocan a cierta distancia, cada uno más pequeño que el anterior. ¿De acuerdo? Este ramo lo lleva solamente un mozo, generalmente que está ofrecido para llevar el ramo, porque tuvo una enfermedad, porque fue para la mili y volvió bien, o por la razón que sea, que suele ser generalmente una razón de mucha importancia para la persona que ofrece al chaval, o que se ofrezca él mismo. Entonces, estas tres alturas se cuelgan de ofrendas, y aquí las ofrendas son distintas. O sea, es distinta la estructura y es distinta la ofrenda. Fundamentalmente son de dos clases las que tenemos aquí. O son de manteca, como vemos en este ramo, y luego lo explico, o son de pan dulce, como vemos en el resto de las ofrendas que tenemos aquí. La última no, pero ya explicaré por qué la tenemos ahí puesta. Es otro ramo de manteca. Bien, ¿qué es un ramo de manteca? Pues un ramo de manteca es un ramo en el cual cogemos tripa del gocho y la embutimos como si fuera un chorizo, pero en lugar de meter carne, metemos la manteca derretida. Y la manteca puede ser de dos clases, o bien unto de gocho, o bien manteca de leche. Estos ramos tienen un problema, que se llevan el día de la fiesta y se suele llevar en verano. Lo va llevando un mozo que va debajo del ramo, y lleva la manteca allí arriba, y le va pegando el sol toda la procesión desde que sale de la casa que de quien ofrece el ramo hasta que llega a la iglesia. No os quiero contar cómo llegan los chavales cuando están en la iglesia, todos empapados de la manteca que se derritió. Pero tienen que ir vestidos de punta en blanco. Tenemos cantidad de fotos, o bueno, algunas fotos al menos, donde lo que vemos es gente que va entrajetada. No puedes presentarte, no necesariamente con traje de asturiano como vemos hacia el oriente, pero sí vestido acorde con la solemnidad del acto que se está celebrando. Bien, entonces, el ramo de manteca se presenta normalmente en estos de aros, pero también se pueden presentar en estos ramos de aros panes dulces. Pero hay otra modalidad de ramo, que es la que vemos aquí, que la tendremos también en aquella zona, que es más bien utilizada en la parte de tineo, en la cual seguimos teniendo el palo central para que lo lleve una única persona, pero después tenemos un aspa y 4 palos que convergen hacia arriba formando un triángulo. Dicho de otra manera, formando la copa de un árbol, que es exactamente el mismo efecto que nos hace el ramo, en este caso guarnecido con rosquillas, con pañuelos, puede haberlos con listones de tela y flores, pero que siempre nos están recordando el árbol, que es el origen de todo esto. Entonces, vamos a pasar a esta zona y vamos a ver otros dos ejemplos. Os acercáis. Aquí tenemos un ramo con la comitiva, vemos allí al gaitero. Pueden haber cantantes, pero ya no son tantas como en el oriente, generalmente son 4 las que cantan los ramos en occidente. Y hay una estructura que es una estructura típicamente medieval, de construcción típicamente medieval, que se ha documentado en música medieval de toda Europa y también de España, que consiste en que una parte del coro, el coro formado por 4 mujeres, canta una frase, o un verso, o 2 versos, aguantan un bordón en la última nota y sobre ese bordón que le da el tono al segundo grupo del coro, vuelven a repetir lo que cantaron las primeras. Eso se llama Le Chaprem en la Edad Media, entre los trovadores occitanos y gallegos. Se llama en la Bretaña moderna todavía cana discan, canto y discanto, es decir, pregunta y respuesta, esa es la idea. Y como digo, esto es una estructura medieval que se ha conservado en las músicas tradicionales y concretamente en Asturias. Este ramo es de mi concejo, de Valdés. Es el ramo por San Ramón Nonato, y si vemos, o si os fijáis, en el medio hay un mozo, bueno, un paisano en este caso, que lleva el ramo, y este ramo es un palo, los aros estarían ocultos dentro de esos listones de tela,
y las flores arriba, y dentro estarían puestas las ofrendas. Pero también puede ser al revés, es decir, que haya la misma estructura, esta de llevar uno solo, con una aspa abajo y con 4 listones que convergen arriba, y tenemos los panes colgados como si fuesen la misma forma de la estructura del oriente que veíamos, y luego una decoración a base de listones de tela, y luego más moderno ya, pues a base de papel o de lo que podamos encontrar para decorar. Y aquí también se estila el uso de una rosca, en este caso seguramente será un bizcocho, puede ser un pan también, una rosca horizontal y algo arriba decorativo que aquí vemos que son cruces y algún tipo de planta. Es decir, que siempre hay 2 elementos distintivos en el ramo, el cuerpo de las ofrendas y luego la parte superior, cerquillo, o como lo llamemos, ¿de acuerdo? Y ya la última foto de la exposición es una foto que repite el ramo de manteca, pero esta foto tiene una característica que no tiene ninguna de las demás. Se hizo en Buenos Aires, en 1941. Y esta foto lo que nos está testimoniando es la gran importancia que todo el ritual del ramo tenía para los asturianos de otro tiempo, y que sigue teniendo todavía hoy. ¿Por qué? Porque la comunidad de los emigrantes de Cangas se reúnen todavía en Buenos Aires para ofrecer un ramo de manteca con manzanas, como el que vemos aquí en la foto, donde están 2 mujeres tocando los panderos cuadrados y donde está el gaitero. Es decir, es el mismo esquema que podemos ver en las demás fotos trasladado a Argentina. Si eso no se hace porque hay un interés especial en el ramo, yo no sé por qué razón se va a hacer. Por lo tanto, ya como colofón y como cierre, antes de pasar a la parte de los ramos de velas, que son los ramos del occidente, que serían el último, digamos, el último islote de la exposición, las mozas de Escontra van a tocar el ramo de Trascastro, del pueblo de Trascastro, de la fiesta de Santa Isabel. Entonces, si se pueden acercar, pues, de 3 pueblos concretamente de Cangas del Narcea.
Es un ramo triangular que además lleva una ofrenda que ya no podemos comer, porque son velas. Y estas velas se van, ya lo veis aquí, se presentan en el triángulo de la estructura, pinchadas arriba, y se suelen ofrecer en el ramo de Navidad de Nochebuena. Se entra en la iglesia, en la misa del gallo, con las velas encendidas, se hace la procesión, digamos, dentro de la iglesia y se llevan hasta el altar y se va cantando la letra correspondiente. Las velas quedan como ofrenda para el santo, quedan como ofrenda para el santo. Y diréis vosotras, bueno, qué ofrenda tan pobre, ¿no? Porque bueno, otros ahí poniendo panes, poniendo bizcochos, con lo caro que cuesta hacer un bizcocho. Pensemos hacer un bizcocho en 1900 o en la época del hambre. Bueno, pues no es verdad, porque las velas, imaginaros en Asturias en 1800 también o en 1900 que no había luz eléctrica, y resulta que nos alumbrábamos con velas, y tener velas en casa significaba que después que oscurecía todavía podemos hacer un poco de vida, si no, como les pites para acá. Entonces, claro, la cera tiene un valor enorme en la sociedad tradicional, pero es que además tiene un valor añadido que es el valor religioso. Ofrecemos la cera para el santo, para la santa, o en este caso para la Virgen María. ¿Por qué digo para el santo, para la santa? Porque no siempre salían los ramos de velas en la Nochebuena. Hay romerías en Cangas donde se sacaba el ramo de velas también, por ejemplo en Rengos, en Rengos directamente. Pero, por ejemplo, en Vidal, en Cangas también, el ramo triangular con las velas salía en la procesión y en la romería de San Lorenzo, que es en agosto, yo creo que es el 10 de agosto, si no me equivoco. Hablo de memoria, San Lorenzo, bueno, ya está. El 10 de agosto, romería de San Lorenzo en Cangas, en Vidal, se sacaba este mismo ramo. Y sí hay un detalle que es importante comentar: cuando se sacaba en invierno, por Navidad, o la Nochebuena, de la Nochebuena a la Navidad, se podía también llevar un segundo ramo con ofrendas. Estas ya eran ofrendas de comer, generalmente manzanas o rosquillas. Pero ese sí se puñaba y se sacaba un dinero para la santa, que quedaba a disposición del pueblo, pero en la iglesia, administrado por el pueblo. Entonces, este es un ramo que tiene muy poquita tradición. Donde realmente es una tradición potente es en el norte de León, y en León en general. Entonces, claro, aquí pues es evidente que es una influencia que tenemos del sur hacia el norte. Pero si os dais cuenta, esto no tiene ninguna sorpresa, porque también tenemos bailes como el son de arriba, que se dan en la parte leonesa y pasado el puerto en la parte asturiana. Allí lo llaman la garrucha, aquí lo llamamos el son de arriba, pero si vemos el baile no hay diferencia. Por tanto, aquí hay, digamos, una zona, un territorio intermedio en el cual se comparten una serie de tradiciones. Lo que pasa es que la del ramo es muy evidente, porque en León es abundantísima, es en todos los pueblos prácticamente, mientras que aquí, Cangas y 3. Sí se han encontrado algunos datos para el oriente, muy pocos, 2, pero datos orales, que ya realmente el ramo no se ofrece, ni siquiera se conservaba la estructura para hacer una fotografía. Entonces, ahora ya vamos a escuchar la última interpretación de Contra el Regaño, que precisamente es la más significativa de esta tradición, que es el ramo que se ofrece en el pueblo de Gijón, y que, bueno, básicamente sigue la misma estructura que todos los ramos del occidente, del suroccidente, mejor dicho, que es los 4 panderos, las 4 mozas que cantan en pregunta y respuesta.